Ahora vamos a hacer un resumen de la participación de Caracas en esta Copa Libertadores Sub-20. Ya terminó su participación, fue eliminado por Peñarol en semifinales, hizo un buen papel a pesar de las limitaciones que hemos venido describiendo en estos videos. Uno de los principales límites que tenía este equipo, lo hemos estado diciendo, ha sido sobre todo en la propuesta ofensiva que ha presentado. Este juego le ha estado limitando, ha tenido incidencia no solamente sus posibilidades, sino en sus tipos de acciones, en los datos, ¿no? Que es lo que nosotros hemos venido analizando, tanto en la parte ofensiva como en el medio campo, ¿no? Es decir, en todo su juego. Pareciera que no ha habido un control de no ha habido un control de este defecto del equipo. Nosotros lo hemos estado escribiendo en todos estos análisis que hemos estado haciendo del equipo, ¿no? Ayudándolo con los datos. Para nosotros ha sido muy fácil poder encontrar todos estos defectos y las correcciones que también las hemos ido dando, ¿no? Tenía un juego directo, práctico, simple, eficaz, sí, perfecto, muy bien. Ah, también tengo que decir que este es un equipo que propone fútbol, entonces el análisis ha tenido que hacer también bastante exigente, ¿no? Ya que en fútbol, cuando se habla de fútbol, se habla de nivel, se habla de calidad, y eso inevitablemente ha tenido que ver también. Hay que siempre decir esto, ¿no? Caracas es el único equipo en el torneo, al menos en el grupo A y en el grupo B que hemos estado analizando, el único equipo que ha estado proponiendo fútbol. El resto son equipos todos tácticos, con fútbol planificado, en fin, no aportan nada. Caracas acá nos ha estado aportando mucha información, quizás algunos defectos los hemos estado diciendo. Uno de los defectos que podríamos nombrar es justamente quizás ese, ¿no? Eh, el no llevar el control, el no tener el control del juego que propone. Están proponiendo una idea de juego, pero pareciera que no hubiera un control de lo que eso genera, eh, de la incidencia que eso va a tener en todo el juego del equipo, ¿no? Tanto en el medio campo como en zona ofensiva, ¿no? O simplemente en las acciones ofensivas que ha estado generando. Después intentó hacer unas correcciones justamente para intentar ganar posesión, para poder tener más posibilidades, y esto nuevamente acá está relacionado con la idea de juego, ¿no? Una idea de juego práctico, simple, directo. eh, Inevitablemente vas a terminar por deshacerte de la pelota, así que vas a perder posesión, ¿no? Tiene que ver con tu idea de juego, ¿sí? Se intentó corregir tratando de mantener una posesión. La posesión fue pasiva en zona defensiva o en el medio campo. No era lo ideal. Dijimos que lo ideal era que esa posesión sea hecha pero en zona ofensiva. Dimos una posibilidad, una pista ahí para ayudar a corregir eso. Utilizando las acciones individuales podíamos mantener el transporte, por ejemplo, podíamos mantener eh, la posesión en zona ofensiva. Otra de las también de los defectos que tenía este equipo es que no generaba juego de mucha elaboración, como digo, nuevamente relacionado con esta idea de juego, de jugar rápido, de jugar directo. Pero creo que si hubiera podido elaborar mejores acciones, más elaboración, definitivamente que hubiera tenido muchas más posibilidades. Y esto también creo que es la forma más natural también de poder mantener la posesión en zona ofensiva, ¿no? Aquí la corrección se hizo en varios partidos, intentar administrar pasivamente para mantener la posesión. Se hizo mal en el medio campo, en zona defensiva, en salida y sobre todo en fase de construcción. Ya de por sí hemos dicho que la fase de la construcción es ya bastante pasiva. Tienes el equipo bien parado, el adversario bien parado al frente, bien armado, te está esperando. Entonces la acción ya de por sí es bastante pasiva, ¿no? Agreguemos a eso una administración pasiva con esta excusa de querer mantener posesión. No era la zona ideal. Bueno, todas esas cosas hemos estado hablando, ¿no? Encima las acciones, ya como lo hemos dicho, no tenía un poder ofensivo muy fuerte por falta de variantes ofensivas, porque tampoco no habían eh, digamos, no era una elaboración muy peligrosa. Se limitaban a acciones muy simples, y más agregado a eso las distorsiones que creaba
a la pasividad que creaba este tipo de correcciones, volvía su juego mucho más pasivo, ¿no? Las acciones no eran más peligrosas después de estas correcciones, ¿no? Así que, en fin, se terminó, digamos, no se terminó por explotar mucho mejor el potencial ofensivo de este equipo, ¿no? Nuevamente, limitado por esta idea de juego, ¿no? Creo que se pudo hacer algo mejor, sí, definitivamente se pudo hacer mejor, sobre todo al momento de elaborar en zona ofensiva, ¿no? Mantener un poco más la elaboración, ¿no? Ir a un fútbol un poco más de tiquitaca, como se dice, ¿no? Eso creo que sí lo hubiera podido hacer. En este partido ante Peñarol, el último partido sobre todo, ¿no? Porque Peñarol también propuso, fue un partido abierto, así que se pudo justamente proponer ese tipo de juego ante este rival, ¿no? Ahora, todo esto ha tenido, como lo hemos venido diciendo, una incidencia en el juego general del equipo, ¿no? Ha tenido un impacto. Las correcciones que se hacen intentando justamente mejorar la performance. Pero definitivamente que el tema acá tiene que ver con la idea principal, ¿no? La idea de juego ofensivo. Esa idea habría que volverla a revisar, ¿no? Ahora, con esta información que estamos dejando acá, es quizás la primera vez que tienen ese tipo de información, lo cual les puede ayudar a reflexionar, ¿no? Que esa es un poco la intención del análisis estadístico, ¿no? De estos datos. Después también en el medio campo habíamos visto que era un equipo que generaba muchas acciones en el medio campo. Normalmente no se le presta atención porque eran acciones de intento de construcción, o sea, no había realmente una incidencia en el juego, ¿no? Pero nosotros tenemos la costumbre de analizar la información que sale de cada equipo, ¿no? Poco importa el resultado, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, esta ha sido justamente una de las últimas interrogantes que nos hemos planteado en este último partido, ¿no? Porque ha sido uno de los partidos donde ha generado muchas más acciones en el medio. Y ya esto venía haciéndolo justamente en el partido anterior, ¿no? Deporting Cristal, donde tuvo todas las posibilidades, tuvo toda la posesión, pero extrañamente también generaba acciones, o mejor dicho, generaba este mismo comportamiento en el medio campo, ¿no? Hoy lo vimos más claramente, había necesidad de ganar, de empatar, entonces se vio mucho más marcada esta característica de este equipo, ¿no? Esto lógicamente que es consecuencia también de está relacionado con la idea de juego, la idea ofensiva, ¿no? Pongo una situación muy simple. Hay una recuperación en el medio campo y tengo el mandato de ser ofensivo rápidamente porque mi fútbol es directo, ¿no? Es práctico, es simple, entonces estoy obligado. Bueno, mucha de esa intención es lo que ha venido, digamos, afeando, limitando, ¿no? Condicionando, como digo acá, condenando la, la posibilidad de poder generar algo mejor, de poder elaborar algo mejor, ¿no? Así que ha tenido incidencia eso, ¿no? Lo vemos sobre todo en fase de recuperación. Agregemos a eso el grado de dificultad, ¿sí? Que tiene que ver definitivamente también con algo que quizás no lo he estado diciendo, pero es también el nivel de la plantilla, ¿no? De repente eso también ha sido lo que ha conllevado al cuerpo técnico a optar por esta idea de juego, teniendo en cuenta también quizás que tenía un nivel, una plantilla que no tenía de demasiados buenos jugadores, ¿no? Que es, digamos, lo ideal que todo el mundo siempre busca tener. Quizás en función de esa plantilla también ha planteado este es el mejor juego. Está bien. Ahora nosotros estamos describiendo lo que ha generado esto en los datos, ¿no? Así que eso, como vemos, la idea de juego ofensivo tiene también incidencia directa en la asociación del medio campo, ¿no? Se ha visto marcado hoy. Después, sobre lo que es el nivel de la plantilla en construcción en el medio campo, hemos visto que tenían más posibilidades de poder hacer acciones más ofensivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación era diferente, tenían la posesión, tenían esas facilidades, mientras que en recuperación hay siempre esa dificultad, ¿no? De no haber podido generar algo mejor. Así que esto, digamos, es lo que ha estado presentando este equipo a lo largo del torneo. Lo hemos dicho, estos son los datos de los 4 partidos, presentan prácticamente las mismas características, ¿no? 2 o 3, una de ellas son estas acciones de 0 puntos que vemos en todos los partidos, son los 4 partidos.
Son intentos de construcción, como hemos dicho, muchos de ellos lo vamos a ver en el medio campo, ¿no? Eh, el partido ante Sporting Cristal, ante Blooming tuvo todo, pero siguió generando este tipo de acciones, lo cual no debería ser. Siempre nos esperamos a que debió de haber generado algo mejor, pero no. Eh, entonces eso es lo que ahí vimos, ¿no? Los límites de este equipo, ¿no? Otra de las características que había también en este equipo eran las acciones sin elaboración que están acá, ¿no? Lo vemos, son acciones sin elaboración, lo vemos que valen muy pocos puntos, ¿no? Son acciones sin elaboración y sin elaboración, ¿no? Otra de las características que habíamos visto también es que sea el rival quien sea, este equipo sigue produciendo las mismas acciones, ¿no? Y esto, como digo, tiene que ver con su potencial ofensivo, ¿no? Son acciones simples, que no necesariamente son muy potentes, son muy peligrosas, son acciones bastante simples, es leve su juego ofensivo, ¿no? Y eso lo vamos a ver, siempre te va a producir, ¿no? Un pelotazo, un pelotazo, un pelotazo. Es lo que lo vamos a ver en cualquier partido, ¿no? Así, aquí fue goleado y aquí goleó, ¿no? Y vamos a ver que incluso aquí hay también el mismo tipo de juego, el mismo tipo de características, ¿no? Como dije, no tiene fútbol de elaboración, a pesar de que es un equipo que propone fútbol, ¿no? No tiene acciones más elaboradas, que sería lo ideal. Creo que es la parte que le faltaría para que este equipo realmente pueda avanzar más lejos, ¿no? Definitivamente que esto le ha faltado. Es una de las críticas que hacemos, creo que es uno de los aspectos en donde le ha faltado un poco más, ¿no? Así que, como vemos, es un juego muy simple, no hay muchas características que escribir, lo hemos venido haciendo. Por esa razón nos hemos interesado más que todo en analizar la acción del medio campo para ver si ahí podemos hablar algunas otras informaciones, ¿no? Estos son las acciones por gráficas de todos los 4 partidos también, ¿no? A pesar de que es goleado o a pesar de que golea, vamos a ver que se mantiene prácticamente siempre produciendo los mismos números de acciones en zona ofensiva, sobre todo, ¿no? Está en azul construcción, en verde recuperación, ¿no? Fue goleado, goleó y vemos que siempre es el mismo, ¿no? El defecto aparece en el medio campo, como lo decimos, mucho más acá, mucho más marcado acá. Nos sirve bastante para saber, ¿no? El límite, qué es lo que va a generar justamente un partido excelente para ver cuál es la exigencia, cómo se exige y qué es lo que pasa. Es uno de los partidos que ha quedado registrado, ¿no? Los pases, como vemos, muy pocos pases, ¿no? Y si recordamos este detalle, el primer partido fue goleado y aquí goleó, ¿sí? Vemos, excepto por el partido ante Blumen, donde hubo mucho juego pasivo, ¿sí? Vemos pues que los números son prácticamente similares, ¿no? Sin importar el resultado, sin importar el rival. Tiene que ver directamente con la idea de juego. Una idea de juego bastante práctica, bastante directa. Es normal que pasen, que salgan estos datos. Lo que llama siempre la atención es la cantidad de pases en zona ofensiva, a pesar que es goleado o que golea, siempre tiene las posibilidades, ¿eh? Lo vemos. Esto normalmente no es muy normal en cualquier equipo, pero este equipo, como vemos, a causa de su idea de juego, logra concretar acciones en zona ofensiva, ¿sí? Siempre tuvo las posibilidades, solo que es un juego muy leve, no tiene poder ofensivo. Para cerrar, quizás, como digo, habría que revisar un poco la idea de juego ofensivo, agregándole quizás más elaboración, más variantes ofensivas. Hubo una acción en el último partido donde elaboró algo mejor y la verdad con eso se pudo constatar sobre todo la posesión y en zona ofensiva. Entonces la forma más simple, más obvia, más tradicional, más clásica siempre ha sido elaborar en zona ofensiva, nada más, ¿sí? Ese ajuste debería arreglar todas las distorsiones que se han estado generando en este equipo, ¿sí? Hagamos la corrección en zona ofensiva nada más. Si podemos rever esta idea de juego, perfecto, ¿no? Pero esto sería una de las cuestiones que tendría que tomarse en cuenta. En el medio campo igual hay que siempre, como digo acá, llevar un control de los datos para ver, esos datos nos dicen cosas sobre nosotros mismos, por qué estamos produciendo, por qué nos salen estas acciones del medio campo, qué pasa, algo tiene que ver, sí, siempre es la idea de juego, ¿no? Siempre es la cabeza la que va a terminar por generar todos esos datos, así que muy importante esto del control, les va a ayudar a
saber mejor las posibilidades, a conocer a tu equipo y conocer mejor tus posibilidades, ¿no? Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.